Texto y contexto, una enseñanza seria y profunda de la palabra de Dios, con el pastor César Castañeda. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Texto y contexto presenta Iglesia Cristiana, Palabra y Renovación. Dios les bendiga, mis amados. Es una bendición estar nuevamente aquí en la casa del Señor. Amén. Bueno, quisiera que abriéramos nuestras Biblias en el segundo libro de Corintios. El título que le hemos dado esta noche es Soy Apóstol. Les contaba que están los dones ministeriales, que es lo que la Biblia menciona en Efesios capítulo 4, en donde vamos a mirar dones como el maestro, el pastor, aunque en las versiones antiguas se dice pastor, maestro, y algunos dicen que no son dos, sino que es un pastor que enseña, y habla acerca de evangelistas, apóstoles, pero analizar todo el concepto del término apostólico, hoy en día muchas misiones mejor adoptaron el término de misión, misioneros. Otras corrientes que se han levantado, que no son muy bíblicas, están enseñando que sí existe un concepto apostólico, que son quienes colocan hoy el fundamento de la palabra por encima de la Biblia, y entonces toman textos del Nuevo Testamento como aquel que dice que nos fundamentemos en la doctrina de los apóstoles y los profetas, queriendo decir que hoy los pastores y las iglesias nos tenemos que someter a este tipo de individuos que se hacen llamar. Te va a escuchar algunos de esos apóstoles en redes sociales y en medios de comunicación diciendo que lo que ellos enseñan es revelación de Dios. Recuerde que la revelación de Dios es la Biblia. Cuando la Biblia comienza, dice, en el principio Dios, es una revelación de Dios. Ya el entender la revelación de Dios, entonces para nosotros va a ser la iluminación de lo que es las Sagradas Escrituras. Entonces, si alguien hoy va a decir que por encima de la Biblia están sus palabras, ha olvidado que la palabra dice que se cierra el canon de las Escrituras en Apocalipsis y nos enseña que nadie puede colocar ni quitar de las palabras del libro de esta profecía, y hay maldiciones proferidas tanto al que quita como al que pone sobre las palabras de esta profecía. Hoy hay una escasez de un buen concepto doctrinal dentro del medio cristiano, y de grupos muy grandes, de 100 predicadores, encontraremos un grupo mínimo que está predicando la sana doctrina. Cuando Pablo llega a eso, y este grupo se le levanta en Corinto, mire que no solamente nos está ocurriendo hoy, él tiene que hacer defensa, y en los primeros capítulos de esta carta, él va a mostrarles a ellos que esos supuestos apóstoles que se habían levantado en contra de los hombres que el Señor había levantado como apóstoles, eran obreros fraudulentos y ministros de Satanás. Estoy haciendo como una introducción de lo que venía pasando para entrar al momento que vamos a analizar en 2 de Corintios. Entonces, si usted va conmigo a 2 de Corintios capítulo 11, del verso 13 al verso 15, dice la Escritura, estos son falsos apóstoles, está hablando el apóstol Pablo y el Señor a través de él, ¿no? Obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Ya venía en esa época presentándose una situación parecida a la que vimos hoy. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, como fin será conforme a sus obras. Recuerde que Jesús hace dos observancias cuando habla con los discípulos. A los discípulos les dice, por vuestros frutos, ellos a ustedes los conocerán. Pero a la gente cuando les predicaba, le dice, por los frutos los conoceréis. Una portera a los discípulos, ojo, que la gente está midiendo lo que van a hacer, y le da autoridad a la gente de medir, porque dice, miren los frutos, y de acuerdo a los frutos de ellos sabrán si son o no son en este sentido. Y por eso el apóstol puede mostrarle a la gente que los frutos de estos fraudulentos no eran frutos de gente que le estuviera sirviendo, en este caso al Señor. Entonces, cuando ya entramos a este capítulo 11, vamos a ver que el apóstol Pablo va a hacer toda una apología, va a hacer toda una defensa de lo que es el ministerio apostólico. Y entonces vamos a encontrar algunas cositas que no se encuentran reveladas en las Sagradas Escrituras. Hay algunos datos aún de la vida del apóstol Pablo que son biográficos, que no vamos a encontrar en otra parte. Recuerde que del apóstol Pablo nos habla Lucas en el libro de Hechos de los Apóstoles, desde la conversión de Pablo y lo que se conoce como los 3 viajes misioneros,
que en realidad fueron 4, porque él hizo 3 viajes misioneros, pero cuando fue preso a Roma, él convirtió ese viaje en un viaje misionero. Fue tremenda la situación. Las cosas malas hay que convertirlas en cosas buenas. Las circunstancias adversas pueden convertirse. Entonces, en este capítulo vamos a mirar hoy todas estas cosas. Por ejemplo, en el versículo 25 de este capítulo 11, dice el apóstol Pablo: 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragios, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Si usted va a Hechos capítulo 27, va a notar que va a hablar de un naufragio. Pero les tengo una noticia: primero se escribe la segunda carta a los Corintios y después se escribe el libro de Hechos de los Apóstoles. O sea que si analizamos eso, en Corintio él dice que sufrió 3 naufragios, pero si anotamos el de Hechos de los Apóstoles, entonces serían 4. Más adelante vamos a mirar situaciones como esta. Pablo va a hablar de un problema que él tuvo, que es llamado el aguijón de la carne, y que aparece en el capítulo 12, versículo 7, y que es el único lugar en la Biblia donde él habla del aguijón de la carne, que lo vamos a hablar. El título que le hemos dado esta noche es Soy Apóstol. La mayoría de personas que estudian la biografía del apóstol Pablo le llaman a esta porción donde Pablo va a hablar, y vamos a analizar enseguida, como la porción o el discurso del loco. Porque en varios pasajes la expresión que está utilizando hacia los hermanos como locura. Por ejemplo, en el 11:1 dice: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, tolerar. En el verso 16 dice: otra vez digo que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poco. Segunda vez que se describe como loco en este capítulo 11. Versículo 17: lo que hago no lo hago según el Señor, sino como en locura. Otra expresión. Versículo 19: porque de buena gana toleráis a los necios, pero la raíz etimológica es la misma, a los locos. En el 21: para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles, pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. También se describe en ese término de loco. En el versículo 23, son ministros de Cristo, como si estuviese loco hablo, también expresa esa parte. Y ya en el capítulo 12, verso 6, dice: sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, la raíz etimológica de loco. Y el verso 11 del capítulo 12 de 2 Corintios, que dice: me he hecho un necio, pero con la misma raíz, que significa un loco. Hay algo que está sucediendo allí, porque el apóstol Pablo, siendo apóstol, llega un momento donde él va a decir que habla como loco. La mayoría de los buenos oradores, y Pablo era muy buen orador, comienzan sus discursos atrayendo a la gente. Por ejemplo, si usted va a mirar el discurso de Pedro, usted va a ver que va a llevar a los judíos a un terreno demasiado fuerte, porque hace una acusación de la presentación de Jesús como Mesías y a ellos como asesinos del Mesías. Y así comienza el discurso de Pedro y capta la atención de ellos. El apóstol Pablo entonces arranca este mensaje y los capta. Algunos decían: está loco. Entonces dijo: voy a hablar como un loco. Y se presenta como un loco. Y es un acto en el que él se gloría como si él estuviera demente. Versículo 16, 17 dice: otra vez digo que nadie me tenga por loco, o de otra manera recíbame como loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura. Y con esta confianza me voy a gloriar. Me he hecho un necio, pero me gusta la forma como él lo presenta. Si usted va, por ejemplo, al capítulo 12, lo presenta y él dice por qué se ha hecho como necio. O como loco, dice: me he hecho un necio al gloriarme de vosotros, al gloriarme, perdón. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. En el capítulo 6, entre el 6 y el 7 de 2 Corintios, bueno, y aún en los 2 primeros capítulos, él está diciendo que él se gloriaba de ellos. Y que el premio que Dios le había dado a él era la conversión de ellos, porque él los veía como a sus hijos espirituales y él quería hablarles como a hijos. No hay nada más duro que un padre espiritual le hable a sus hijos y los hijos no atiendan.
Es como un padre de familia. ¿Cuántas privaciones como padres nosotros tenemos por tener bien a los hijos? Pero qué duro sería que cuando nosotros hablamos y corregimos a los hijos, no agradecen las privaciones que hemos tenido y se muestran como hijos malagradecidos. Pues déjeme decirle que cuando él les escribe la primera carta de Corintios que nosotros tenemos, no es fácil, porque él empieza a hablar. Ellos tenían una gran cantidad de habilidades, una gran cantidad de dones, pero lastimosamente no correspondía su comportamiento a la fe, porque aunque manifestaban dones, había el principio que Dios les había entregado, que era el amor, porque el amor es lo que motiva la vida de un creyente. Si a usted el hecho de estar en esta noche en este lugar no lo motiva el amor, qué tristeza. Si una persona llegó al culto porque el hermano le va a dar 2.000 pesos para el pasaje, qué tristeza. Si alguien va a venir por un mercado, qué tristeza. ¿Por qué? Porque si a usted lo motivan terceras cosas, la buena amistad con los hermanos, como pasamos de bueno, si a usted lo motivan esas cosas, usted está muerto. A usted lo tiene que motivar, primero que todo, el amor a Dios. Uno a veces nota en las iglesias que la gente llega después de la alabanza. Oye, ¿por qué llegaste? A mí no me gusta y no escuchar la palabra. Pero no entiendes que intentamos llegar al Señor y la iglesia cristiana ha adoptado la adoración y la alabanza como una muestra de lo que fue en el Antiguo Testamento el tabernáculo. En el pueblo venía agradecido con Dios y usted encuentra que venían al patio, traían las ofrendas o en el día de la propiciación el animal, y un sacerdote pasaba todo esto, podía ser de olor fragante para Dios, y entraba al lugar santo, y el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Pero una demostración Hebreos nos muestra que nosotros podemos llegar a la misma presencia de Dios, que cuando Cristo es crucificado se abre el velo del templo y se puede entrar a la presencia de Dios. O sea, entrar a la presencia de Dios es necesario, y cuando yo llego al Señor, para yo escuchar la palabra, mi corazón tiene que haber sido regocijado, mi corazón tiene que haber sido quebrantado, mi corazón tiene que haber sido dispuesto, y el culto no se hace en forma caprichosa. Un culto donde no hay un espacio, donde yo puedo acercarme a Dios. Es más, cuando nos enseña el Padre Nuestro, desde el capítulo 5 dice que si vengo al altar y tengo algo contra mi hermano, dejo la ofrenda junto al altar, me pongo en paz con el hermano y traigo la ofrenda y será recibida. Entonces mire qué tan importante es venir temprano en lo que podemos, ¿cierto? Hay hermanos que salen tarde de su trabajo, pero pierden una parte importantísima. Aún en el bus, en el metro, cuando camina, venga adorando a Dios, para que cuando la palabra llegue, la palabra nos rompa y cumpla el propósito con nosotros. Vuelvo nuevamente a lo que quiero hablar dentro de lo que el apóstol Pablo nos está enseñando de 2 Corintios. En el versículo 19 y versículo 20, Pablo va a hablar con ellos acerca de la actitud de esos individuos que se habían metido a la iglesia de Corintio. Y dice: porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis, si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Y yo noto algo que nosotros como iglesia hoy hacemos. Yo veo la iglesia de hoy en su formación con grandes necesidades. Una crítica que tiene que hacerse a nosotros como pastores es: ¿qué hacemos en la iglesia? Y en el caso de los líderes, por ejemplo, de la iglesia, y estamos en un proceso de formar la gente que llega a la iglesia. Cuando alguien llega a la iglesia, ¿qué hay que hacer con esa persona? Hay que discipularlo, hay que formarlo. La persona tiene que conocer los principios de las Sagradas Escrituras. Antiguamente las iglesias, antes de bautizar a una persona, le formaban doctrinalmente. Hoy en día hay una base para no necesariamente hacerle el proceso. No, es que la Sagrada Escritura dice, por ejemplo, con Felipe el eunuco, que sencillamente él le habló y mientras le predicaba, él vio un poco de agua, ¿cierto? Aquí hay agua, aquí hay pedimentos, pero no nos enseña o no se conoce el contexto bíblico en donde el eunuco no era cualquier persona. Él venía de adorar a Jerusalén. O sea que en el caso del Nuevo Testamento era un prosélito. ¿Qué era un prosélito? Una persona que no era del pueblo de Israel, que había aceptado el judaísmo, que leía el Antiguo Testamento, que guardaba la ley de Moisés y que venía continuamente a Jerusalén a adorar mínimo una vez al año. Y al prosélito no lo dejaban entrar al templo de Jerusalén, porque no era un judío puro, aunque se circuncidara. Tenía que desde afuera, que no era un judío de sangre. Entonces, él era un prosélito que venía a Jerusalén, venía leyendo Isaías,
venía leyendo algo especial porque era cómo Jesús fue llevado, cómo fue su sacrificio. Y Dios mío, yo no entiendo. Cuando Felipe viene junto a él, le dice, ¿entiendes lo que le empieza a explicarle? No era cualquier persona, ya creía. Como prosélito había llevado muchas cosas, pero le faltaba algo. Reconocer que él era el Mesías que estaba esperando, todavía lo estaba esperando, y ser bautizado para dar ese paso de fe. Y no solamente en ese texto bíblico, sino en el contexto. Cuando el Señor Jesús dice, el que creyera y fuera bautizado, no está hablando de un asentamiento intelectual. Es creer en las palabras de Jesús. Es creer en lo que el Señor estaba enseñando. A los mismos apóstoles, él durante un promedio de 3 años y algo los tuvo en formación. Entonces, si entramos en eso, el apóstol regaña a estos hermanos y hermanos, ustedes toleran a cualquiera. Déjeme decirle, nosotros no podemos tolerar a cualquiera que llegue a la iglesia. Me ha tocado ver desastres cuando llegan pastores que ni conocemos y piden pista en el altar o alguien. Ve, llegué a la ciudad, pastor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Me va a invitar a predicar a su iglesia. Primero que todo, a nadie se invita de esa manera. Se conoce la doctrina, se conoce la vida de la persona y después, si es de bendición y está dentro de lo que Dios quiere, se invita a predicar a la iglesia. Ay, pero tan estrictos, tan... Sí, pero ¿cuánto daño se hace cuando no es una persona que tiene esa parte? Y a Corintio había llegado un grupo de personas a la jura y habían sido toleradas dentro de los hermanos. Entonces el apóstol les habla con ironía y dice que ellos estaban tolerando personas que habían entrado en la iglesia y que habían venido a hacer daño. Mano, hay que entender estos principios de la palabra para nosotros poder asociarnos y nosotros recibir el mensaje. Usted no nota que hoy para recibir el mensaje usted prende la televisión y se enlaza. Déjeme decirle que más del 90% de lo que por ahí pasan, por eso hay muchos que andan como andan. Porque había que juzgar con discernimiento la enseñanza que se estaba dando y hoy en día también es lo mismo. Entonces esos se levantaban y como veían la doctrina de Pablo, que no era la de Pablo, era la de Cristo, que ellos la estaban llevando, empezaron a minar. Y eso es lo que nosotros hemos visto hoy en día, que han empezado a minar la doctrina de Cristo. La gente como no sabe cómo fue que la palabra fue dada, porque al ir a un pasaje bíblico uno tiene que preguntarse, ¿quién lo está enseñando? ¿A quién lo está enseñando? ¿De qué está hablando? ¿Para qué está hablando? ¿Y qué representa lo que está enseñando? Entonces, como eso no está en la escritura, como eso no está tomado de esa manera, entonces sencillamente alguien abre la Biblia y dice cualquier barrabasada y toma un texto bíblico como lo hacen los testigos de Jehová, como lo hacen los adventistas, como lo hacen los mormones, como lo hacen los pentecostales unidos, y la gente se come el cuento porque leyeron la Biblia. Pero realmente eso fue lo que quiso decir el Señor. Realmente eso está dentro de todo lo que se estaba hablando en el momento. Miren en los medios de comunicación que pasan a un político y le ponen un pedacito de lo que habló, ¿cierto? Pero lo que ponen a hablar no es todo el contexto. Entonces pareciera que esa persona estuviera diciendo algo malo, pero cuando ponen todo lo que estaba hablando, dice uno, no estaba diciendo lo que parecía que estuviera diciendo. Pues déjeme decirle que hoy se toma la Biblia de cualquier manera y no se mira esta parte contextual. Entonces Pablo les decía, ustedes son tan ingenuos que están recibiendo enemigos de la cruz, que los están tratando a ustedes en una manera abusiva. Cuando dice, pues toleráis si alguno se esclaviza, si alguno devora, si alguno toma de lo vuestro, y si alguno se enaltece, y si alguno os da de bofetadas. No, esos son falsos maestros. Y en lo que él está hablándoles en este texto bíblico, nos muestra 5 acciones de esos falsos maestros. ¿Cómo los describe? 1, él les dice a ellos, os esclavizan. O sea, era un dominio mental, era un dominio a los hermanos a través de la palabra. Pablo en el capítulo 1, en el verso 24 de este 2 de Corintios, quiero que usted me acompañe ahí, 1:24, usted va a notar la posición que él tenía frente a la escritura. Dice, no que nos enseñoreemos de vosotros, de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. ¿Qué dice el apóstol? ¿Ellos llegaron o el apóstol llegó a enseñorearse de ellos? No. Lo que está diciendo es, no, nosotros nos acercamos a ustedes, pero el propósito que teníamos, acercarnos a ustedes, era apoyarlos, ayudarlos, pero no enseñorearnos de ustedes. ¿Hay señorío a veces en la iglesia? Lo hay. Capítulo 4, verso 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos,
sino a Jesucristo como Señor, a vosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Lo segundo que está diciendo es, ojo con esto, es que la predicación no puede ser acerca del gran nombre de Dios. Aquí no podemos predicarnos a nosotros mismos, ni presentarnos a nosotros como los oráculos. Nosotros somos instrumentos de Dios, somos ministros del Señor, y uno va a ver en la Sagrada Escritura la necesidad de que ellos piensen, de que razonen y de que las palabras que ellos enseñen sean evaluados. Mire usted que en Hechos de los Apóstoles nos hablan de una iglesia, que todo lo que los apóstoles les enseñaban, ellos lo pesaban. ¿Sí se acuerdan qué iglesia es? Los bereanos. Todo lo que los apóstoles les enseñaban, ellos miraban por las escrituras si sí era lo que ellos, y eran los apóstoles. Y es una de las cosas que a veces nosotros, ¿quién lo dijo? Lo dijo el pastor Manuel, palabra de Dios, y el de atrás contesta, te alabamos, Señor. No, hermano, puede ser el pastor Manuel, el pastor César, el pastor que sea. Si lo que enseñamos no corresponde a la palabra, no es amén. Ahora, Pablo les habla que ellos, uno, los esclavizan, dos, los devoran. Y el término que él utilizó para devorar es muy utilizado en el griego del Nuevo Testamento para hablar acerca de esos parásitos que se pegan, por ejemplo, de las plantas y que le van arrancando la vida poco a poco. Y casi siempre que se menciona ese término, tiene que ver con el sustento económico. Y lastimosamente es lo más importante, entre comillas, que hoy en día se ve en muchos ministerios. Es más importante lo que la gente ofrende y dé para poder que el Señor haga el milagro, para que el poder que el Señor se manifieste. Entonces hoy vemos en una predicación de un evangelio que prácticamente la economía es la primera. Esta no es una iglesia de esas, pero yo quiero decirle, hay iglesias donde usted llega y a usted lo meten primero al preencuentro, después tiene que ir al encuentro y después tiene que llegar al posencuentro. O sea, a usted lo escurren porque el encuentro le va a valer 170 o 200 mil pesos. O sea, si usted no tiene plata con qué estar en eso, y es una forma económica en que ellos funcionan, esas cosas se dan bien. Ahora, ¿qué otro término utiliza el apóstol Pablo? Él dice que los tomaban. Es como apresar la persona. Es como cuando a un ave la meten en una jaula. O es como cuando un pez ha mordido el anzuelo. Eso siempre llega como un engaño a la vida de las personas. Por eso, cuando recogemos la ofrenda, una de las cosas que hay que tener en cuenta, hermano, que usted da 100 y el Señor le da 1000. Y nos empiezan a vender falsas bendiciones, de pactar. Y la Biblia nos enseña que la mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Y nos enseña que uno da sin esperar recibir nada a cambio. Claro, también nos enseña que Dios no se queda con nada. Pero es que eso es algo que tiene que ser una expresión de amor. Yo no puedo dar para la obra del Señor porque yo lo doy y no puedo esperar que Dios me lo devuelva. He escuchado gente que dice, me engañó el Señor. Yo di tanto para el Señor y no me lo devolvió. Él no tiene la obligación de hacerlo. Aunque Dios es bueno, pero el principio es que hay que dar sin esperar recibir nada a cambio. Entonces son personas que son agarradas. Ay, no, pastor, yo me necesito 10 millones. Voy a dar 1 millón para el Señor. Y yo sé que Dios me... Ay, hermano, no es así. No es así en las cosas del Señor. Ahora, otro concepto que él maneja ahí acerca de ellos, que ellos se enaltecen, o sea, se levantan en forma vanagloriosa. Si usted quiere servirle al Señor, sea la persona más sencilla de la iglesia. Liderazgos que son, y usted les va a saludar y ya están andando como por las nubes. Dios le bendiga, hermano, y casi que les duele sacar la mano entera y sacan el dedito. No, mano, es triste. Y lo otro, él habla acerca de ellos que les daban de bofetadas. Hermano, hay culturas donde la bofetada es una cosa terrible. Por ejemplo, en Inglaterra hay bofetadas que se dan hasta con un guante. Hermano, eso es una cosa de irse a un duelo en su época. Que una persona le dé una bofetada a otro, eso es una ofensa inmensa. Pero lo peor es que les dan de bofetadas y, ay, me golpeé, ay, tan rico, que me sigan dando. Sí. Y maltrato desde el altar, y la gente sigue recibiendo maltratos desde el altar. Hermano, por favor. Nosotros somos el pueblo del Señor, el más pequeño debe ser tenido en una alta honra. Ya en este capítulo 11, en el verso 21, el apóstol dice, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Está hablando del texto seguido al que acabamos de hablar, ¿no? Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Entonces, lo primero,
nos muestra ese cuadro triste de cómo la iglesia baja la cabeza frente a esos personajes que han venido a abusar de ellos. Dios mío, ¿en dónde está la posición? Entonces Pablo dice y narra de esa triste condición de los hermanos en Corinto. Entonces Pablo, usando la ironía, se basa en ella para decirles a ellos que yo no soy como este tipo de personajes, porque eso no demuestra fortaleza espiritual, al contrario. Y entonces él tiene que decir, como apóstol yo tengo que hablar con osadía, y no es fácil. En medio de la debilidad de Pablo, él tenía que demostrar que él era fuerte, en un sentido, porque es que realmente la palabra es la fuerte, no nosotros. Y a ese tipo de cosas había que colocarles oposición. Y él dice, y de aquí en adelante seguiré igual. Y si creen que en mi ausencia son palabras duras porque estoy ausente, espere que esté con ustedes y de la misma manera que estoy hablándoles por carta, porque ellos decían, no, él es fuerte en cartas porque físicamente ya estaba con ciertas debilidades físicas. Entonces decían, no, él es un hombre enfermo y todo eso lo dicen cartas, pero espera que llegue, espere que yo voy para allá. Que de eso va a hablar el capítulo 12. Y van a ver si eso solamente es por cartas. Y desde ese momento en adelante, Pablo va a colocarles a ellos cuáles son las credenciales de él como apóstol. Veamos las credenciales de Pablo. Me gustaría que las miráramos a ver si. Primero, 2 Corintios 11:22. Entonces él dice, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. Primero, los enemigos del apóstol Pablo eran judíos. Él lo está haciendo evidente ahí. Parece ser, según los comentaristas, que eran los que querían convertir las iglesias. ¿Se acuerda que en Gálatas ocurre? Las querían judaizar. Entonces quería que se circuncidaran, entonces querían que guardaran la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, el apóstol Pablo era reconocido entre los judíos como alguien que era de pura sangre y que en el sentido del conocimiento de la ley del Antiguo Testamento había sido formado a los pies de Gamaliel y había sido parte del Sanedrín. Entonces él decía, yo, judío de abolengo, conocía el idioma hebreo, era israelita, pudo guardar todas las leyes del pueblo de Israel. Tremendo. Venía con toda la raíz y con toda la sangre desde Abraham. O sea, era 100% judío para con ellos. ¿Qué más describe él dentro de lo que es? Desde el versículo 23, va a hablarnos tal vez hasta el 30 y algo. Dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. No era para él, bueno, entonces ellos dicen que son ministros, pues yo también soy ministro. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte, muchas veces. Tremendo, ¿sí o no? Lo voy a leer un poquito más, hasta el 29. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, o sea, 39. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragios, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de río, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos, fatigas, en desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación de todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se hace tropezar y yo no me indigno? Una preguntita, ¿a cuántos les gustaría tener estas credenciales? Pues pregúntele por estas credenciales a cualquier apóstol que encuentre por el camino. Jesús les dice a ellos en la transfiguración, cuando ya Él es resucitado, pero me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, y le está hablando a ellos. Perdón, pero el término testigo que está utilizando Hechos ahí es mártirus. O sea, todo apóstol, todo mártir. Y mire en la historia de la iglesia cristiana cómo mueren los verdaderos apóstoles, que no tenían ni los vestidos más caros del mundo, ni tenían aviones, ni tenían griferías de oro. Qué bueno que a nosotros como pastores nos amen. Porque los otros cuando nos desprecian y ya ni. Pero qué bueno cuando nos respetan, nos aman como sus compañeros, como sus pastores, como quienes nos esforzamos para guiarle el camino del Señor. No somos más.
Y se supone que si el pueblo vive sencillo, el ministro del Señor debe vivir en forma sencilla. Eso contradice lo que hoy se está hablando en ese sentido. Porque si usted analiza las situaciones que vivió el apóstol, fueron situaciones de una persona esforzada, de una persona que salía a las calles, de una persona que vivía en el pueblo, de una persona que predicaba en cualquier lugar, podía estar en un estrado público, podía estar ante gobernantes y a la misma vez podía estar abajo, ante la gente de la calle. Y todo ese recuento que él comienza, habla de padecimientos externos, habla de situaciones de humillación, habla de incidentes tremendos haciendo la obra del Señor, porque así debe vivir un ministro del Señor. No, los tiempos han cambiado, pastor. Hoy en día somos profesionales. Gracias al Señor por los que hemos podido estar en nuestra capacitación teológica y tenemos algún grado teológico, pero eso no nos hace nada. Algunos que se han formado junto con nosotros en el seminario, hoy son inalcanzables y el objetivo es que sean iguales de sencillo como cualquier parroquiano. En la actitud, otra experiencia de Pablo está desde el verso 1 del capítulo 12 al verso 10. Ciertamente no me conviene gloriarme, dice él, pero vendré a las visiones, a las revelaciones del Señor. Está hablando en un término como si hablara de alguien más, pero viene hablando del mismo. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Está hablando de la experiencia suya. Conozco a tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les he dado dar a ningún hombre o expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada, sino en mis debilidades. ¿Sí ve cómo hace una diferencia entre el hombre espiritual y el hombre que habitaba dentro de él? Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye en mí. Ya ahí está presentándose más de frente a esta revelación. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca en sobremanera. Hermano, respecto al cual 3 veces le he rogado al Señor que me la quite de mí. Aquí está hablando de un principio especial. ¿Cuál es? El de la soberanía de Dios. Yo le dije al Señor que me lo quitara, pero como yo puedo ordenarle a Dios y decir, en el nombre del Señor se tiene que dar, y Señor te ordeno que se dé tal cosa, como lo hacen hoy muchos, carreta. Él le rogó al Señor, oiga, no le ordenó, le rogó al Señor. ¿Qué le dijo Dios? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, ¿qué dijo el agua? ¿No? Si usted lo dice, es que Dios es soberano. Entonces, cuando alguien llega acá, todos los enfermos en esta noche se van a sanar, carreta. Vamos a tener culto esta noche de sanidad y todos se van a aliviar. ¿Y qué tal si Dios está tratando con alguno de ellos a través de la enfermedad y no quiere que se sane? ¿Se va a sanar? Por encima de Dios está Dios. Y el que se considere por encima de Dios le está usurpando un lugar al que no lo debe usurpar. Entonces, cuando le dice, bástate mi gracia, dice, bueno, de buena gana me glorío en mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Dios. O sea, a él le fue dado ese aguijón, que mucho se ha hablado del aguijón de Pablo. ¿Por qué fue dado? Para que todo lo que el Señor le había dado no fuera una cosa grande. Gracias al Señor en esos viajes que hemos logrado hacer, he visto unos hombres de Dios que no los veo en la ciudad. Sencillos, de oración, que el Señor a través de ellos ha levantado vidas, liderazgos, gente aún, Dios los ha usado, cosas, gente de Dios. A lo mejor si llegan a la ciudad se dañan, pastoreando iglesias chiquitas. Son santos hombres de Dios y ojalá y no se vengan de por allá. Si se han de dañar en la ciudad, que se queden allá. Pablo termina diciendo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Yo no sé las revelaciones de Pablo. Cuando hablamos del aguijón de la carne, muchos analizando la retórica de Pablo dice, prosigo al blanco, hablando de que él no se distraía en nada. Entonces algunos decían que el aguijón de Pablo era su carácter tan fuerte y que se podía llevar por delante al que fuera y que eso lo afligía porque él de pronto le hacía daño a muchos hermanos. Esa es una de las posiciones que dicen. Otros, hablando del aguijón de la carne, decían que de acuerdo a ciertos textos,
de las Sagradas Escrituras, el aguijón de la carne, por ejemplo, Gálatas capítulo 4, verso 15, era o tenía una enfermedad en los ojos, algunos decían que tenía migraña, que tenía epilepsia, que tenían malaria. Lo único que yo quiero decir es que Dios permitió que en él hubiese una manifestación de debilidad para que Dios se glorificara. ¿Alguno de ustedes quisiera alguna de estas credenciales que vamos llevando hasta el momento o seguimos con las credenciales? ¿Alguno quiere ser como Pablo? Pues que el Señor le use como a Pablo, levante la mano. Bueno, Manuelita, usted que está más jovencita y puede aguantar más. No, ella mira a la mamá y dice que no. Bueno, el cuarto, él va a hablar en el capítulo 12, versículo 11 al 13, que dice, me he hecho un necio al gloriarme, ¿verdad? O sea, en lo que estaba expresando, pero quería mostrarse como un loco. Bueno, sí, ellos hablan eso. Venga, yo me les mido al nivel de ellos. Y ni siquiera al nivel de ellos dan la talla. Vosotros me obligasteis a ello. Pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque no soy nada. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, señales, prodigios y milagros. Porque en que habéis sido menos que otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga, perdonadme este agravio. Un hombre de un nivel espiritual donde muy poquitos, sin embargo, en una posición bajita. Esos grandes apóstoles, es factible que en todo lo que el Señor hizo con Pablo no llegara. Los opositores de Pablo siempre hablaron de que Pablo no era nada. Y cuando les presenta de algo, él tiene que terminar diciendo, perdónenme en este agravio que les hago. O sea, el comparar. Porque realmente nosotros no estamos llamados a eso. Pero Dios nos ha llamado a cosas diferentes. Y yo quisiera terminar hablando de esas características de un apóstol. Por ejemplo, dentro de las características, y la veo en la vida de Pablo, desde todo este proceso, aunque él con ellos en ese momento tuvo esa posición, el apóstol se muestra como una persona humilde. En ese capítulo 11, 16 al 18, él dice que nadie me tenga por loco, recíbame como a loco, aunque también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino en mi locura, con la confianza de gloriarme, pues que muchos se glorían según la carne. Tremendo. Ahora, Pablo tiene que reconocer que hay algo débil en él y que no tiene que esconderlo. No hay nada mejor que la iglesia a un pastor le conozca lo bueno, lo malo y lo feo. Porque si lo conocen como, no, el pastor mío no falta y no hacer milagros. Y que cuando llega el pastor casi que la gente, ay. Otra área de Pablo, un hombre paciente. Y lo último, un hombre osado. Bueno, último no, porque yo añadiría otro. No le huyó al sufrimiento. La obra del Señor trae mucho desgaste. El ministro del Señor tiene mucho desgaste. Eso la gente no se da cuenta. Pero hay momentos muy duros en la obra. Yo no sé si usted aquí en la iglesia, al ver las situaciones que se ven, que escuela dominical, que si usted va a ser maestra de escuela dominical, dejen ahí a ¿quién está con la escuela dominical aquí? Dejen a Sandra, ella es la esposa del pastor, déjela a ella. Si el Señor te está llamando a un área en la iglesia, tienes que decirle al Señor, ay Señor, aquí estoy. O le quieren huir al sufrimiento. No, es que yo me he dado cuenta que al que han tenido ahí, al que ponen en ese cargo, le va mal. Porque a veces pasa, ¿cierto? A usted le va a ir peor, pero lo va a hacer para Dios. O sea, peor en un sentido, ¿cierto? De pronto le van a hablar de usted, siempre va a haber críticas. Todo ministerio tiene críticas. Todo. La pregunta mía es, ¿estamos terminando un año? ¿Usted va a seguir el año entrante igual que como este año? ¿O necesitamos cambiar? Entonces, ¿por qué no se coloca de pie por un instante? Y no solamente se nos quede hoy con palabras, sino que le diga, Señor, si estos hombres lo lograron, si estos hombres pudieron, yo también puedo. La Iglesia Cristiana Palabra y Renovación presentó Texto y Contexto con el pastor César Castañeda. Sabaneta, Antioquia. Teléfonos 311-366-2902. Iglesia Cristiana Palabra y Renovación.